Bueno, buenos días a todos. Vamos a pasar al portugués. Ustedes van a ver que tienen 3 personas que van a hablar en portugués y una que va a hablar en portuñol, ¿sí? Que es una mezcla entre portugués y español. Pero bueno, vamos a intentarlo. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los 3 y a otros invitados que tenemos aquí de Brasil y que nos están acompañando. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui. Me desculpan os colegas portugueses que van a ver que a gente fala uma língua parecida à de vocês, mas é importante o esforço que a gente está fazendo, sim? Muito obrigado aos 3 por estar aqui. Eu acho que para nós é uma... Para nosotros es un gran honor estar aquí porque va a hablar de Brasil, porque Brasil es muy importante para el mundo, pero también para Mapfre en particular, donde el Brasil representa casi 18% de Mapfre Mundo. Sí. Ahí. Así. Perfecto. Sí, perfecto. Estaba hablando que Mapfre Brasil significa el 18% de Mapfre en el mundo. Entonces, es un gran honor de estar aquí. Voy a presentar los compañeros que están aquí con nosotros. Jaime Brochman, que es el director de Risk Management para América de Chivres. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Rogerio Cora, que es el jefe de seguros de Bascrem. Y Rogerio. Y Cristian Mendoza, que es sobre la Risk Manager de Brasil y South America, North Hydro Brasil. Quería empezar para calentar un poquito, empezar a hablar, digamos, de lo que significa para vuestras empresas para Brasil y también de ver la situación de Brasil en este momento, que es un poco, me gustaría que hablase un poquito de cuál es la situación en Brasil en este momento y la situación importante que todos están hablando de Brasil y un poco esperando lo que va a pasar en vuestro país. Si quiere empezar, muchas gracias. En primer lugar, para mí es un honor participar en un evento como este. Os agradezco la invitación a Mapfre. Pedir perdón por hablar en portugués, pero es un pedido, una requerencia de la dirección. Hablar sobre Brasil es difícil. ¿Cómo está hoy Brasil? Bueno, hemos tenido algunos cambios de gobierno muy recientemente y no vamos a hablar de política, por favor, ni de fútbol. Pero, ¿qué es lo que falta en Brasil en este momento? Yo creo que Brasil va a volver en poco tiempo. El gobierno está intentando hacer algunas modificaciones en el Congreso y no tiene la mayoría necesaria para hacerlo, pero yo pienso... Estoy casi seguro de que esa reforma de la seguridad social, que es tan necesaria para el país, para que volvamos a crecer, debe salir probablemente en octubre, después de mucha discusión. Y ahí pensamos que el país va a volver a crecer y que tiene todas las condicionantes para volver a crecer. Históricamente, todas las previsiones que se han hecho hacia abajo han sido peores y todas las previsiones que se han hecho para encima en términos de crecimiento han sido mejores. Como yo soy muy positivo, yo creo que van a subir escalones, la economía va a subir escalones mucho más elevados. Eso nos traerá un beneficio a todo el mercado, sobre todo el mercado asegurador, que viendo la presentación de los reseguros hemos visto muchas fotos de obras, muchas inversiones en infraestructuras. Es un tema que voy a hablar más adelante. Pero yo soy ingeniero de formación y sentimos la falta de esa inversión en el país, de ese tipo de inversión. Y esto debe volver. Los seguros están muy involucrados en ese crecimiento, la ingeniería, por ejemplo, y eso volverá a suceder. Por lo menos es lo que espero. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Es un honor estar aquí, un privilegio haber sido invitado para estar en esta mesa de debate con un público tan rico. La Braskem, en el contexto de Brasil, para empezar el calentamiento, puedo decir que es una petroquímica. Es de resinas plásticas, termoresinas, que está actuando en varios sitios de Brasil, en la sociedad de Brasil. Y nosotros entendemos cómo han sido los últimos 5 o 6 años del mercado.
Como ha dicho Guillermo, hemos tenido un cambio de gobierno radical en las últimas elecciones el año pasado y la expectativa era muy positiva de un cambio rápido que todavía no ha sucedido. Entonces, como ha dicho Guillermo, yo pienso que existe un pensamiento muy positivo, pero de hecho, aunque estamos esperando que ocurran algunos cambios estructurales importantes dentro de la economía y de la política brasileña. Los últimos 6 años hubo mucho sufrimiento. Brasil es un país de emprendedores muy resilientes. Y de hecho podemos ver que tenemos más de 2.000 clientes en Brasil, todos industria, y cómo esos empresarios han sobrevivido a 6 años de recesión. Pensamos que va a haber un cambio. No es posible que Brasil siga en este ritmo de estancamiento. Somos 220 millones, es un país que tiene una participación importante en la economía mundial, y entonces realmente mi pensamiento es muy positivo, mis esperanzas son positivas. Yo creo que es un momento muy importante, de una oportunidad grande para invertir en Brasil. Creo que la tendencia al crecimiento es visible y que los próximos años van a ser mucho mejores que los últimos 6. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días y gracias por la invitación, por estar aquí y hablar un poco de nuestra visión respecto a Brasil. Quiero decirte que me has pillado desprevenido porque yo quería dar noticias de primera mano, pero como no puedo hablar de deporte, bueno, voy a cambiar de tema. Bueno, me siento muy honrado por estar aquí y participar en este debate. Para quien no conoce, la Norsk Hydro, Brasil tiene una importancia muy grande en nuestra cadena de producción. La Hydro quizás sea en el mundo occidental la única empresa presente en todas las etapas de producción del aluminio, y en Brasil está su fuente de materia prima. Entonces es en Brasil donde tenemos la bauxita, que es la materia prima de donde se extrae la base del aluminio. Entonces las operaciones de refinamiento acontecen en Brasil y de ahí se exportan a otras empresas del mundo. Entonces la importancia de Brasil es vital en esa cadena de producción, y para nosotros es importante que haya una recuperación estable y de recuperación constante. Entonces para nosotros el nivel de atención que tiene la empresa en Brasil es fundamental. Quizás algunos de vosotros conocéis noticias de nuestra empresa. En el 2018 para nuestra empresa fue muy turbulento, pero tenemos una visión muy positiva para el futuro, para de ahora en adelante. Nuestra empresa tiene un escenario en Brasil mucho más positivo, con más oportunidades de crecimiento y desarrollar la cadena de aluminio de una forma sostenible. Creo que comparto con mis compañeros la opinión sobre la estructura socioeconómica del futuro en Brasil. Creo que estamos en un momento de transformación hacia adelante, hacia el futuro, y eso es importante. Y para nosotros es nuestra oportunidad de posicionar nuestras empresas y a la sociedad para lo que vamos a tener de oportunidades de desarrollo que tendremos de ahora en adelante. Aprovechando lo que ha hablado de las infraestructuras, un punto que preocupa al mercado de transporte es la carencia de la infraestructura en Brasil y los procesos de privatización que se habla mucho en el mercado brasileño. ¿Cómo entiende usted esos dos puntos? Está todo conectado con lo que va a suceder hasta final de año. Desgraciadamente, si compara Brasil con la década de 70, en la década de 70 con 2020, tenemos 40 años de retraso en inversiones en infraestructuras en el país. Y efectivamente llevamos 40 años de retraso. Hace 40 años se invertía un 12% del PIB en infraestructuras de transporte. De 70 en adelante hemos pasado a invertir 0,2% del PIB en infraestructuras de transporte.
o sea, el 10% de lo que se invertía anteriormente. Dicen los especialistas que deberíamos continuar invirtiendo un 2 o 3% durante este tiempo solamente para mantener la infraestructura que tenemos hoy en día. Entonces, desgraciadamente, eso no ha sucedido, y para que podamos crecer de aquí en adelante tendríamos que invertir el doble de eso, alrededor de 4 al 5% del PIB. De aquí, hasta los próximos 20 años para recuperarnos. Esto es una tarea imposible. Pero bueno, nosotros pensamos que esto va a mejorar, lo creemos. Brasil ha invertido mucho en el transporte ferroviario, por carretera. Incluso en el transporte por carretera estamos muy retrasados. Bueno, una broma. Si va de Madrid a Toledo, tiene una vía secundaria, y tenemos el tren y tenemos la autovía. Nosotros no hemos podido cerrar un anillo de vías en la ciudad de Sao Paulo. Tenemos puertos cerrados muy buenos que no tienen suficiente almacenaje, área de almacenaje. Algunos que no tienen vías de acceso, como ferrocarriles, etcétera. Lo necesario para hacer un transporte de mercancías. No tenemos una logística integrada en el país. No tenemos polos logísticos por la carencia de infraestructura necesaria para poder invertir en el país. Yo trabajo en la DHL, que es el mayor operador logístico global. Tenemos un área de gestión de riesgos de más de 300 personas en el mundo, y nuestra preocupación es levantar el mapa del infierno a dónde vamos. Eso en el Brasil es muy fácil. Pero bueno, yo no tengo una gitana ni un oráculo con una bola de cristal trabajando para mí. Entonces es necesario mucho trabajo. En lo que se refiere a infraestructuras, lo que tenemos que estudiar es que en el año pasado, de 148 países que hemos investigado, nosotros estamos por encima de 100 en todas las modas, en todos los temas. Puedo explicar quién es la información, pero el 130 en el transporte por carretera, que es la opción por Brasil, no estamos invirtiendo. En ferrocarril tampoco estamos invirtiendo. Tenemos 4 tipos de vías diferentes que no se comunican en el país. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esto? Tengo que levantar todo la red de ferrocarril. Y eso, hay algunas empresas de transporte de commodities que tienen ferrocarriles propios. Entonces, si quiero hacer un transporte decente en ferrocarril, es imposible. Tenemos más de 1.000 kilómetros de costas en el país y no lo utilizamos de la forma que podemos, lo que podríamos hacerlo. Y esto abarataría mucho el transporte. Yo, como operador logístico, hoy en día no puedo decir que tengo una operación logística eficiente y con los menores costos posibles, dada la ausencia de infraestructura necesaria, de polos logísticos para que esto ocurra. Eso en un país continental, como Brasil, es algo importante, ¿a que sí? ¿Verdad? Sí. José Río, vamos a hablar un poquito. Ha hablado de la crisis, de la situación de las empresas. Me gustaría hablar de la gestión de los riesgos y seguros. ¿Cómo se ve la utilización y la relación con la capacidad internacional, local de solución de las necesidades de seguro en el Brasil en este momento? Bueno. Sobre las empresas de seguro, nuestra empresa ha investigado mucho sobre el tema y hemos abierto una de esa cativa que era sobre todo asesorar los seguros fuera de Brasil y sobre todo de una aseguradora mutua de
de petroenergía y para intentar ver la utilización de los diferentes procesos de acceso al seguro fuera de Brasil para hacer frente a algunas necesidades. Y hemos estudiado mucho para ver cuál sería la estructuración más adecuada y me quedé muy sorprendido de ver que América Latina todavía tiene un espacio muy importante para crecer. Hemos recuperado ciertos números y debido a su empresa en América Latina hemos visto que hay un gran nicho de mercado y pienso que hay cerca de 7.000 en totalidad. El mercado reciente al final es algo que ha tenido un crecimiento exponencial importante y las instituciones financieras, las farmacéuticas, las empresas son las que usan más ese tipo de seguro y tiene un potencial y una oportunidad muy grande como un complemento, digamos, como una empresa petroquímica, pues nuestros números son muy exponenciales, son muy grandes, estamos hablando de billones de dólares y entonces nuestras necesidades de estructuración son muy importantes, toda la responsabilidad civil, etcétera, todo eso son muy importantes y entonces todo lo que tiene que ver con el seguro se supone números muy elevados y claro, la Cativa, que es ese tipo de seguro, pues nos ha dado la capacidad de ir hacia afuera de Brasil y creo que es un vehículo muy interesante si es bien utilizado porque se puede ampliar otro tipo de seguros porque nuestro es sobre todo riesgos operacionales, pero la Cativa, lo que llamamos la Cativa, puede ser optimizada dentro de nuestra estructura, pero en un contexto de mercado creo que hay una evolución por la cual América Latina va a crecer y sobre todo cuando hablamos de capacidad local, la capacidad local está muy relacionado al crecimiento económico como nuestro crecimiento económico. En los últimos 8 años ha sido muy bajo, pues la capacidad local de los seguros está muy estable y hay empresas más grandes, multinacionales, que están ahí instaladas en Brasil y que están, digamos, recorriendo a empresas fuera de Brasil y la utilización de Cativas es una manera de estructurar todo eso. Muchas gracias. Estamos hablando entonces de lo que llamamos Cativas, que son el reaseguro. Pues vamos a ir un poco más adelante. Como empresa, ¿qué es importante para la construcción de un mercado de seguro más eficiente en Brasil? ¿Cómo piensa que pueden contribuir? Bueno, la respuesta es única y es esencial. No hay otra palabra. El desarrollo de la actividad de una manera correcta. Es esencial la formación correcta de los empleados, los riesgos, necesitan todo esto, una formación adecuada y una dedicación importante, porque si no va a tener dificultades para tener un programa eficiente. Lúcida, que estoy aquí viendo, presidente de la asociación, es verdad que nosotros tenemos una iniciativa muy interesante para profesionalizar ese punto, porque la función tenga un papel amplio y es importante porque cada empresa tiene su estrategia, su plano de crecimiento, pero gestionar los riesgos debe estar penetrado dentro de una organización y hay que tener un equipo adecuado, bien desarrollado para que la administración lo pueda desarrollar. Y eso es esencial. Y yo creo que cada vez más nosotros como profesionales de mercado, el mercado del seguro,
tenemos que trabajar sobre esa iniciativa y tenemos que reconocer las empresas que lo hacen de esa manera. Yo quería hacer un comentario sobre todo sobre las reaseguradoras, porque Hydra no tiene una en Brasil, pero nosotros sí tenemos una en Oslo, que es la más antigua del mundo, que está haciendo desde 1920. ¿Y por qué? Por la forma de vanguardia, o sea que la manera diferenciada como nosotros sabemos ver los riesgos, solo se ve desde los primordios, desde el principio, que es una estrategia correcta. Vamos a pensar un poco fuera de la... Vamos a cambiar de dirección y con ese consejo de esa gestión de riesgo y tal, hay nuevos riesgos y cada vez hay nuevos cyber risks. ¿Cómo pueden esos riesgos tener un impacto en los diferentes sectores de la economía y en los negocios, que es algo muy importante? Son nuevos riesgos, cyber risks, riesgos de reputación que cada vez están teniendo cada vez más importancia. ¿Cómo hacéis para gestionar ese tipo de riesgos? Bueno, pues nosotros, cyber risk es un riesgo. Hablando, digamos, con varias empresas de aseguradoras, hemos visto que es un riesgo. En Brasil estamos estudiando cómo hacer la protección al nivel de seguro, pero es un mercado muy reciente cuando se empieza a ver lo que ha ocurrido en el mundo en lo que tiene que ver con los riesgos cibernéticos. Pues podemos ver que nosotros como personas físicas recibimos 2, 3, 5 mails por día, que hay tentativas de phishing, de virus. Pues imagine una empresa que sea, por ejemplo, una empresa de aviación o, por ejemplo, una empresa como Microsoft, que sufre más de 1 millón de ataques al día, entonces de invasión cibernética, de hackers. Y creo que la velocidad que eso está ocurriendo a nivel general y todo el seguimiento que se tiene que ser hecho, pues no lo conseguimos acompañar porque va demasiado rápido. Y creo que es esencial que cualquier empresa, y nosotros estamos haciendo un trabajo interno, todas las empresas tienen que hacer un trabajo interno de la automación que existe, que sobre todo en las plantas oficiales, porque si hay alguna invasión de una abnormalidad, de algo que no es normal en lo que tiene que ver con esa era digital que estamos viendo. Es algo muy delicado. Estamos intentando saber cuáles son las características de las apuestas actuales de los riesgos cibernéticos en Brasil, pero aún tienen que madurar mucho y las coberturas son pequeñas. Si comparamos con los daños que eso puede ocurrir, vemos que la cobertura es muy pequeña, pero es un mercado que aún tiene que crecer y la parte de crédito también es bastante importante. Nosotros tenemos un seguro de crédito hace más de 14, 15 años y un seguro muy específico, pero muy maduro y muy especializado. Y creo que el riesgo cibernético tiene que ir hacia esa línea de conducta, tanto la parte de corretoría como de gestión de riesgo. Y nuestra empresa está haciendo un trabajo muy importante en la mudanza de ordenadores, el cambio de ordenador. Hay una investigación que representa más de 40% de los ataques cibernéticos son de exfuncionarios. Yo creo que es un proceso educacional a todos los niveles de la empresa, no solo la protección, pero tiene que haber un compromiso de todos los funcionarios y creo que es un mundo que va a evolucionar mucho por parte de los seguros y que tenemos que tomarlo en cuenta porque el riesgo, nosotros protegemos del riesgo, pero no hay un riesgo nivel cero. El programa no puede haber 0% de riesgo y el seguro es importantísimo para evaluar y ver lo que es la necesidad que hay internamente, sobre todo del propio seguro. Y el riesgo medioambiental, Brasil, sobre todo en Brasil, que es muy importante.
sí, es verdad, tuvimos algunas ocurrencias importantes en los últimos meses y en los últimos años. Por parte de nuestra empresa tenemos cobertura dentro de otros programas, no de lo específico que tiene que ver con contaminación, que cubre, digamos, una parte del riesgo medioambiental, pero puede haber. Yo creo que pasa por algo similar a los cyber risks, porque refiere a tirar toda esa fragilidad de los riesgos. Es muy complejo. El riesgo medioambiental y la póliza tiene ciertas particularidades, especificidades que tienen que ver con el riesgo súbito, el riesgo progresivo, y es muy complicado. Y nosotros hemos hecho un trabajo mucho más interno de educación, de gestión de riesgo en la propia planta, junto con los operarios, con los equipos de ingeniería. Tienen una estructura muy fuerte y muy potente para poder todo ese acompañamiento medioambiental, y estábamos evaluando un poco junto con las aseguradoras a ver lo que hay. Fuera de Brasil aún lo tenemos más caro, la legislación es casi obligatoria en algunos países tener ese tipo de seguro específico, pero nosotros creo que hay que evolucionar mucho más y sobre todo con el uso del cliente final. Cris. Quería hacer un complemento, un añadido a lo que hemos hablado. Si hacemos una investigación de riesgos digitales, más de 30% de las pérdidas financieras de las empresas se derivan de los riesgos digitales, la mayor parte por venta de información o acceso indebido a la información, como hemos dicho. Y cada vez más las empresas tienen más cuidado con esto, porque las pérdidas pueden ser enormes. Estoy de acuerdo, van surgiendo nuevos riesgos, nuevas situaciones, el mercado requiere nuevas coberturas y nuevas soluciones y nuevas capacidades. Cristian, en su opinión, en este momento en el mercado brasileño, en cuanto a lo que abarcan, la capacidad de abarcar riesgos, ¿cuál es la situación? Y quería saber si usted piensa que hay ramos o campos que están sufriendo más cambios en la regulación que otros sectores. Bien, eso ha sido abordado en la presentación que hemos visto antes con los especialistas de Carpenter. Sin duda es un mercado diferente. En Brasil también tampoco sería diferente de esa tendencia. En los últimos años siempre hemos tenido una tendencia a ser muy estable, tener algunas regionalidades que se han ido desapareciendo a lo largo del tiempo. Si habla hoy en día, ¿cuál es la gran aseguradora nacional? No hay más que una. Las aseguradoras son multinacionales, por ejemplo, Mapfre, y son muy bienvenidas, pero al mismo tiempo la disciplina nuestra como empresa de la protección, esto ha cambiado. Entonces, la tendencia de un mercado diferente que vamos a experimentar internacionalmente también se ve reflejado en el mercado nacional. Hay algunos campos que es más exacerbado que en otros, como el riesgo medioambiental. Esto es una situación clara en Brasil. Es una sugerencia para las aseguradoras que tengan la extensión de fake news para asegurar. Yo tengo experiencia sobre eso. Pero es una de las ramas que pasa por un endurecimiento de evaluación y cualificación de los riesgos mucho más importante de lo que era anteriormente. El sector de energía y recursos naturales también, porque es obvio, datos los recientes acontecimientos en Brasil. Y de cierta forma también se refleja en nuestra operación. Tenemos relación con una de las actividades. Hacemos gestión de residuos y los retos que nos hemos enfrentado han sido muy grandes, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Pero más que nunca
lo que estamos es haciendo valer las premisas que acabamos de decir. Entonces, si el mercado está más regulado, es más selectivo, si el mercado empieza a diferenciar mejor la A de la B y de la C, también tiene que ver a las empresas proteger sus riesgos de esta manera. Entonces, tiene que ver directamente con una política de riesgos mucho más adecuada, revisada, constante. Entonces, esto es fundamental para las empresas. Esto tiene que ser una tendencia. La capacidad existe. Es una capacidad que es más selectiva. No tenemos nuevos players. Tenemos la capacidad de los players existentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Gestión, disciplina en la gestión de operaciones, innovación y también fortalecimiento de partenariados, de parcerías existentes. La relación que tenemos con el mercado, más que nunca, va a marcar la diferencia para que podamos tener soluciones de seguro. Y hablar con el comprador sobre esa cuestión en concreto. Vamos a continuar a desarrollar soluciones customizadas adecuadas a nuestro riesgo y no quedarnos a merced de especulaciones. Bueno, ha dejado la pelota a mi tejado como asegurador. Entonces, el estar juntos, la gestión del riesgo en conjunto y saber cuáles las necesidades de riesgo del futuro, eso es música para nosotros. Es muy agradable, lo que queremos escuchar. Bien. Bueno, voy a volver mi cuello hacia allá, mi cabeza. Hola, Guillermo. Estamos hablando de cambios regulatorios, de cambios de gestión de nuevos riesgos. Específicamente en transportes tenemos cambios de regulación en el nuevo marco regulatorio que se está tramitando en el Senado, que los estamos esperando. ¿Cuáles son los impactos que usted piensa sobre este proyecto que está a punto de salir? Bueno, yo empiezo diciendo que ese cuadro regulador, yo me he venido, pero él está muy, bueno, él va a salir, pero está muy por debajo de las necesidades de los stakeholders de Brasil. De pronto puedo hablar del operador logístico de la transportadora y me voy a pelear con ellos dos, e incluso con algunos de la asistencia. Se han hecho muchos cambios en este cuadro regulador, pero me voy a centrar más en la parte de seguros. Entonces, obligamos al transportador a hacer una serie de seguros que no eran obligatorios, hacer el seguro de la flota, que hoy en el mundo es lo normal, y eso no era obligatorio para sí. Pero tiene un background detrás que es básicamente la experiencia que tiene Brasil en cuanto a robo de cargas es completamente distinta al resto del mundo. Entonces, gestionar el riesgo necesario para combatir el robo de cargas en Brasil es único, diferente del resto del mundo. El número que puedo decir es más o menos en toda Europa, en media hay 700 eventos al año, en toda Europa, y nosotros eso lo tenemos al mes. En Brasil tiene una media de 700 robos de carga al mes. Tuvimos en Río en un mes más robos de carga que en un mes más robos que en Europa en todo el año. Entonces, es difícil de combatir esto. Bueno, después sobre tecnología de protección de carga. Cada vez se gasta más en sensores para la defensa de la carga. Hoy ya hay sistemas que se están testando, los seguimos probando, estos sistemas desde descarga eléctricas hasta cortinas de humo. Bueno, yo no puedo poner una mina porque si no me cargo el bandido, me cargo a las personas y me cargo la carga. Entonces, cada vez vamos avanzando más, vamos dando un paso más. Pero somos profesionales en grandes empresas globales. Entonces, tenemos que mirar
las cuentas, tenemos que mirar la mejor gestión de nuestros trabajadores, y de otra parte tengo un dato que solo quiere, una persona que solo quiere buscar el robo de nuestra carga. Él da un paso, nosotros dos, y al revés. Volviendo al marco regulatorio, hay muchos cambios que, dependiendo del enfoque que se le dé, serán positivas o negativas, dependiendo. Entonces, tenemos el tema internacional de las cargas. Hay modificaciones sustanciales y se ha aprobado en la Cámara de los Diputados en junio del año pasado, justo después de la huelga de los camioneros que paralizó al país. Tuvimos una consecuencia drástica de reducción de nuestro PIB en función de esa huelga en una semana para el país. O sea, ellos han demostrado el poder que tenían, y eso puede volver a pasar. Porque buena parte de los requerimientos de los camioneros en esa huelga han sido propuestas que se han incluido en el marco regulatorio. Si esa regulación no se aprueba, podemos tener otras consecuencias. Hoy en día está parada en el Senado, intentando comprobar algunas alteraciones pequeñas, pero que yo creo que tenemos que hablar muchísimo sobre esto para que pueda salir a la luz esta regulación. En cuanto que salga, hay personas en el mercado que piensan que no va a salir, que no se va a aprobar. Y yo hoy me centro más en la modificación de la seguridad social. Mientras que la seguridad social no se cambie, no va a salir nada más. Pero la otra regulación está allí para aprobarse. Y por un lado vuelve al Senado, y por otro lado el sindicato de los camioneros tiene mucha importancia. Pueden actuar y precipitar los acontecimientos y que se apruebe esta regulación. Entonces, ¿usted piensa que esta regulación va a salir y porque va a ser buena para el sector? Sí, va a modificar los costes del mercado. Hay algunos cambios, algunas obligatoriedades que antes no existían, como por ejemplo, yo como operador logístico tendré un coste mayor más que el naviero, porque él lo pasa al transportador. Entonces el balance de costes va a cambiar un poco, pero se va a adecuar. Bueno, hemos hablado de avances tecnológicos en la gestión de riesgo del transporte y de operaciones de warehouse. ¿Puede profundizar un poco más en esto? ¿Qué es lo que pensáis que va a pasar en el futuro? ¿Qué necesidades vais a tener para la gestión de riesgo en estas operaciones desde el punto de vista de los avances tecnológicos? Bueno, tenemos un volumen de cargas muy grande en Brasil. Entradas, invasiones, depósitos y centros de distribución también están sucediendo. El ladrón que roba la carga durante la semana también la va a robar el CD al final de la semana, porque hay menos gente cuidándolo o vigilando. Y es eso lo que estamos viendo que está sucediendo. Sistema de seguridad. Esto es fundamental hoy en día. Cada vez vamos evolucionando más desde una cerca inteligente que en el momento que alguien se apoya, la cámara lo va a mostrar y tiene una central de monitorización propia con un backup de unas central de seguridad remota, porque las personas fallan. Entonces, cuanto más automatismo en los sistemas de protección y seguridad tengamos, mejor. Yo suelo decir, en los sistemas de protección contra el incendio, usted puede tener una excelente brigada de bomberos, pero si tengo un sistema automático de defensa, que es la ducha automática, o sea, las personas fallan. El mejor entrenamiento que puedan tener. Entonces, cuanto mejor sea el sistema de automaticidad, mejor. Tanto para la defensa
defensa de la carga en los medios de transporte, como entonces tenemos un área de automatización muy fuerte en Alemania, en Estados Unidos y en Asia, que están continuamente en evolución, y nosotros vamos y traemos novedades y sistemas que protejan nuestra operación. Cristian. Volvemos a la capacidad. ¿Cómo compara el mercado de Brasil, ya que tiene experiencia en otros mercados, cuanto a la rigidez de la suscripción especialmente? Bueno, yo creo que es una continuidad lo que he contestado antes. Que se ve que cada vez es más rígido y selectivo también. Brasil, cuando empecé en el mercado, nosotros teníamos la famosa, si no hay seguración, pues van a dar su cobertura, el precio no tiene mucha diferenciación entre los riesgos, entonces había tenía una garantía que se iba a encontrar una solución. La cualidad se podía cuestionar, pero se tenía una póliza con cobertura, pues había que leer entre líneas. Pero sí que había una solución. La diferenciación en un proceso de una pro bien hecha, en un papel bien hecho, con la información no existía. Ahora eso ha cambiado muchísimo, porque con la llegada de las empresas internacionales, la abertura a nivel internacional ha provocado eso y se está intensificando cada año. Hemos tenido mucho cambio. Ahora veo un poco de transición, un momento de transición, y hace unos años atrás el nivel de inversión de las aseguradoras en Brasil, pues hemos llegado a un cierto nivel de autoridad local que permitía ciertas implementación de soluciones que a veces pues se desviaba un poco de las tendencias internacionales. La propia línea de liability que era esa. Nosotros conseguimos de una cierta manera de tener una cierta onda favorable, porque ya había otro nivel de rigidez, y ahora se ve que se está modificando y se ve que hay un alineamiento, de lo que llamamos nosotros la pérdida del boli, o sea que no es una suscripción solo local y hay que someter a una aprobación regional y global. Y entonces que ciertos riesgos, departamentos que están especializados para analizar todo ese tipo de riesgos. O sea que hay una necesidad de adaptación, de planificación y de un enfoque en el mercado que es completamente diferente. Estaba diciendo con mi compañera que está aquí también de los seguros de hidro, y a pesar de tener experiencia en el sector, pues hemos navegado en una onda muy positiva durante los últimos 15 años y ahora vamos a tener que ir hacia otros caminos. Entonces tenemos que adaptarnos. Brasil, yo creo que la situación se está viendo que hay la situación que había antes localmente, pues ahora ya no funciona y hay una mejor manera de hacer soluciones globales que funcionaban muy bien. Pues estamos viendo que estamos en una fase bastante transitoria de cambio. Rogerio, volvemos a los riesgos, a empresa, estamos hablando de nosotros de adelantar un poco. ¿Cuál tiene que ser la importancia, el papel que las empresas de seguro deberían desarrollar y deberían tener para poder apoyar estos tipos de seguro? ¿Cuál en la gestión de los riesgos? Buena pregunta. Cuando se mira una póliza de seguros y la relación del asegurado y el seguro, hay una relación bilateral. Creo que convergen todo en el objetivo del siniestro. El siniestro va a ocurrir en un momento y en algún programa de seguro, y el asegurador en ese sentido tiene un papel
importante de formación. MAPFRE está presente en varios países en diferentes situaciones y siniestros. Y creo que a pesar de no querer el siniestro, es donde se aprende, lo más de la relación entre asegurador y asegurado. Y creo que estas tres, para correduría, el seguro, el asegurado, y eso tiene que tener toda una formación muy buena. Yo provengo del mercado financiero y del banco, y es verdad que la formación en esa área, en la área de economía matemática, todo lo que es esencial en las actividades del banco son con una inversión muy importante, y creo que tenemos que hacer una inversión muy importante en nuestros esquemas internos sobre la formación de los riesgos de seguros y las prácticas, y la aseguradora tiene un capital importante en ese sentido porque es un banco de datos muy importante, de estadísticas, de ejemplos, de situaciones históricas que al final tenemos que trabajar en conjunto, porque la aseguradora tiene que estar dentro de nuestra empresa, tiene que conocer, saber lo que hacemos y adaptarlo para que nosotros propios nos podamos adaptar mutuamente. Creo que es una relación bilateral muy próxima y creo que es lo que es importante, y así para estar listo para cualquier eventualidad que ocurra. Y esa formación, esa inversión en los profesionales, creo que aún es carencial en Brasil, en la gestión de riesgo. Gestión de riesgo no es una área, no es un departamento, se ve al día en una vida personal, se ve, y vemos que en la empresa es que los riesgos existen en todo sentido, a nivel operacional, financiero, tesorería, pasos de crédito, servicios compartidos, y en esas operaciones que están hechos, que se hacen al día a día, pues la rutina, digamos, y esa manera de formarse con la aseguradora sería muy importante, sería más eficiente si se hiciese más, o que hubiese, por ejemplo, un trabajo con las universidades, y eso sería bienvenido porque, claro, personas más cualificadas, personas vendrían a la empresa, y al día muchas veces no es algo que hablamos como sea algo virtual que no conocemos, y obviamente los resultados son mucho mejor para ambos. El precio del seguro baja, las empresas tienen menos siniestros y menos momentos parados en sus operaciones, y eso hoy en día no es un gasto, es una inversión, y las aseguradoras y sus empresas tienen que estar más cercanos. Nosotros asumimos hoy lo que es, habló muy bien de lo que nosotros tenemos, que dos partes de ayuda, una desde el punto de vista del conocimiento empírico, pero también desde el punto de vista del conocimiento de las peritaciones, y ya tenemos eso y podemos hablar mucho de eso. Tenemos que hablar de las mejores prácticas y podemos aprender sobre los errores que hemos cometido y aprender juntos. Es un deber desde casa que yo ya voy a escribir aquí y que vamos a trabajar juntos para estar más cercanos desde este punto de vista. Un evento como este. Networking, conocer a las personas, networking, conocer a la gente, charlar de las experiencias que hemos vivido, de las características de sus realidades. Esto es muy importante y debía ser algo rutinario. Todo el mercado de seguros. Estamos participando en ese tipo de eventos y compartiendo información que todos ganaríamos con ello.
Para contribuir también a esta cuestión, yo pienso que es un interés mutuo para todos nosotros. Las aseguradoras ya lo hacen. Y también es un interés de nuestras asociaciones. Estoy hablando de BGR. Tener estos foros y estos workshops cada vez organizados mutuamente, cada vez más a menudo, que nos proporcionan una aproximación de la industria con la aseguradora y viceversa, con un objetivo de mejorar la práctica de gestión de riesgo. Hacer negocios es algo natural en nuestro día a día, pero después hay que pensar también en lo otro. Estoy de acuerdo con vosotros que en este tipo de eventos tenemos las dos cosas. El conocimiento del mercado y también el networking, los cócteles, las comidas, hablar con colegas que ya han pasado por alguna experiencia que nosotros estamos pensando que puede ser la siguiente, que es muy importante. Para contribuir también con los compañeros. Sí, la forma de actuar de alguien de riesgos y seguros es completamente diferente. La forma de pensar de las personas de fuera es diferente a la nuestra. Entonces hay veces que es falta de conocimiento. Os voy a poner un ejemplo práctico. Yo salgo de mi casa para ir a un restaurante que no conocía. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, yo veo la salida de emergencia, veo si mi mujer se pone enfadadísima conmigo. Nuestra forma de sentir es completamente diferente a los demás. Por eso tenemos que juntarnos entre nosotros e intercambiar ideas, porque nos podemos ayudar mucho entre nosotros. Vamos bien de tiempo, tengo un montón de temas para abordar, pero no sé si deberíamos abrir por si alguien tiene alguna pregunta en la... Bueno, allí hay alguien que quiera hablar. Y si vosotros no queréis, nosotros tenemos 2 horas y media más. Tenemos aquí materia para desarrollar, no os preocupéis. Buenos días. Que eu gostaria de facer é sobre a realidade de Brasil. La pregunta que me gustaría hacer es sobre la realidad de Brasil en el transporte. Tenemos un transporte por carretera con un país con dimensiones prácticamente equivalentes a toda Europa, con ciudades en la costa que para ir de una a otra se puede haber 5 o 6 mil kilómetros. Y la pregunta es ¿por qué en Brasil no se ha llegado a usar el sistema de ferrocarril como un elemento de transporte interno? Si esto es algo que VHL, por ejemplo, que es una empresa grande que utiliza este tipo de mercado, si tiene algún conocimiento del motivo de esta situación y si hay posibilidades de que esto se cambie. Gracias. Yo creo que esto es para mí. Desde el principio del transporte de ferrocarril en el país nunca ha habido una gestión integrada de tal forma que pudiéramos estar interconectados entre las diferentes ferrocarriles, los diferentes vías de ferrocarril que se han construido. Entonces, ¿qué tenemos previsto? Lo que va a pasar más o menos dentro de 1 o 2 semanas vais a tener algunas concesiones de ferrocarril que se van a poner en el mercado brasileño por el gobierno. Eso está planificado, está planeado, y una de las cosas más importantes realmente es que el ferrocarril empiece a convertirse. Como tenemos 4 anchos de vía diferentes, hasta el momento no se ha podido. Entonces, el transporte por ferrocarril para tener un tipo de commodity es mucho más práctico, mucho más barato de proteger, incluso contra un eventual robo de carga, que cualquier otra forma de transporte. Entonces hay una necesidad en el Plan Nacional de Desarrollo de Transportes que se preconizaba ya hace mucho tiempo que debía haber una igualdad en la distribución de los modos de transporte en Brasil. El transporte por
ferrocarril era ínfico comparado con la oportunidad que existe, y eso va a mejorar, pero va a tardar bastante tiempo a que llegue a la práctica, desgraciadamente. Como gestión de riesgos es la vulnerabilidad actualmente. Entonces, hoy en día tenemos un miedo presente en una categoría que podemos usarlo de una manera política muy fuerte, ¿no? Es una forma de presión importante. Hay pocos países en el mundo que tienen esta concentración. El otro día supe que en Rusia lo que pasa lo mismo con el conductor del tren. Pero necesitamos un equilibrio en la red de transportes. Esto tiene que estar en la agenda del gobierno. Yo tengo que saber distribuir mejor ese pastel de la infraestructura. Para complementar, no solo de ferrocarril, pero nuestra costa, tenemos más de 9.000 kilómetros de costa y no tenemos transporte marítimo suficiente, cabotaje. Hemos hecho pruebas en transporte de cabotaje, pero no es fácil porque tenemos pocas empresas, pocos barcos y desgraciadamente hoy tenemos que continuar con el transporte por carretera. Por aportar algo más a su pregunta, yo creo que ha habido un riesgo de estrategia. No priorizar, no invertir más en ferrocarril y en cabotaje, y priorizando más los camiones y los automóviles. Se ha invertido mucho en traer las montadoras a Brasil porque era una fuerte generación de empleo, una cadena grande de generación de industria, de empleo, pero hubo esa apuesta en el pasado para traer. Hoy tenemos en Brasil varias marcas de montadoras todavía instaladas que en ese momento, en el pasado, se les dio prioridad para invertir en vez de invertir en la red de ferrocarril. Y tenemos que volver atrás y apostar en ese requisito del transporte de nuestro país. Tiene que ver incluso con la fabricación del asfalto. La mayor empresa una empresa que es Petrobras en Brasil, que es la empresa productora de esto, entonces se invirtió en esta empresa porque era muy grande y todo esto ha tenido influencia. Bueno, tenemos 30 segundos y hemos hablado de un montón de retos que tenemos por delante. Yo soy de los que siempre piensa que los retos son oportunidades y me gustaría que vosotros en 30 segundos me hablarais si piensan que realmente Brasil es un país de oportunidades. Yo muchas veces pienso que me gustaría que muchos brasileños miraran a Brasil con mis ojos, porque serían mucho más optimistas. Pero no sé cuál es vuestra visión. 30 segundos cada uno, por favor. Hablando de oportunidades del país, la empresa para la cual trabajo pues ha crecido en 2/3 de la cantidad de funcionarios en el país. Estamos con operaciones muy importantes y subiendo nuestra participación tenemos casi 13.000 trabajadores en las áreas de negocios. Son más de 500.000 en el mundo y estamos creyendo en el país, claro que sí. Bueno, como buen financiero en la área de gestión de riesgos, pues no, el comercial siempre es más optimista, pero yo tengo mucho optimismo también y un pensamiento muy positivo. No puede haber error. Yo creo que Brasil tiene varios seguimientos que le han dado y provee varias soluciones para todo el globo en la agroindustria, y es un país de 220 millones de personas consumiendo y hemos pasado por una crisis larga y hemos resistido. Entonces yo creo que nuestro país
está saliendo y necesita de algunas decisiones urgentes, pero yo soy muy optimista con nuestro país. Yo he nacido pensando que Brasil es el país del futuro y creo que nosotros tenemos que hacer con que eso sea presente. En muchos sectores ya se está viviendo eso y nosotros nos compite, tenemos nosotros que hacer con que esa línea de desarrollo sea real. Yo creo y que tenemos todo para que todo vaya bien. Señores, creo que está claro. Mucha gente está hablando que Brasil puede ser la nave del crecimiento del futuro y del presente. Y estos señores aquí que representando grandes empresas, pues aquí lo dicen. Sí, Brasil será la nave del gran crecimiento del futuro. Muchas gracias.